¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues ya estamos aquí en otro vídeo de noticias que, como hicimos en el anterior, hemos partido en tres partes. En esta primera parte vamos a hablar de la competencia y de los contratos, y hay mucha información interesante al respecto. Por supuesto, los siguientes vídeos los podéis encontrar también por el canal, así que id a buscarlos por ahí. Bueno, sin más dilación, vamos a ello que hay mucho que explicar. ¡Lift off! Durante los últimos días han entrado tres nuevos contratos en el manifiesto de la compañía. Por un lado, Iridium ha anunciado que lanzará 5 de los 6 satélites que le quedan para completar los 75 de que consta su red de satélites a bordo de una de las misiones Transporter del programa Rideshare de SpaceX, prevista para mediados del año que viene desde la base aérea de Vandenberg, en California. Por otro lado, Sidus Space ha contratado 5 lanzamientos también el año que viene para lanzar su carguero LizzieSat, diseñado para poner en órbita diversas cargas de distintos clientes. No es de extrañar que Elon Musk haya asegurado que el año que viene SpaceX tiene previsto acercarse, si no superar, los 100 lanzamientos, algo nunca visto en la historia de la humanidad. Finalmente, el pasado 13 de septiembre supimos que la coreana KT-SAT ha escogido a SpaceX para lanzar su satélite de comunicaciones KoreaSat 6A, fabricado por Thales Alenia Space en el último cuarto del 2024. Y es que SpaceX lleva ya, en el momento de hacer este vídeo, 42 lanzamientos este año, 4 más que China, que lleva 38. Además, ya tiene previstas las misiones Starlink 4-35 y Starlink 4-36, antes de que acabe este mes. Aunque una de las noticias más interesantes en cuanto a los próximos lanzamientos es que parece ser que la misión USSF-44 a bordo de un Falcon Heavy será lanzada, ahora sí, el próximo mes de octubre. Por fin volveremos a ver volar esta bestia. Y no solo eso, es que al parecer tendremos 6 misiones de este icónico lanzador en los próximos 12 meses, es decir, con una cadencia de un lanzamiento cada 2 meses. Hay que preparar los filipinos. En cuanto a las misiones recientes, el sábado 20 de agosto la cápsula Dragon 2 C-208, en el marco de la misión CRS-25, amerizó con éxito en el Océano Atlántico, en las costas de Florida, con 1.800 kilos de carga en su interior, la mayoría resultados de multitud de experimentos que ahora serán analizados por los diferentes equipos de investigación involucrados, pero también un traje espacial averiado. Tened en cuenta que la Dragon 2 es, de momento, la única cápsula de reabastecimiento en servicio con capacidad para retornar carga a la superficie terrestre, lo que la convierte en un vehículo muy importante. Después de algo más de 36 días, esta nueva misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional, la quinta para el programa CRS-2 de la NASA, ha finalizado con éxito. También finalizó con éxito la misión Starlink 4-27, lanzada el 19 de agosto, ya que tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa B-1062, que había volado por 9ª vez, llegaron sanas y salvas a Port Cañaveral. Como nota final, comentar que la sonda Danuri, que fue lanzada por SpaceX en dirección a la Luna en el marco de la misión KPLO el pasado 5 de agosto, sigue su camino sin problemas hacia nuestro satélite, después de la crítica maniobra de corrección de trayectoria llevada a cabo el pasado 2 de septiembre. Hay que recordar que a final de año la sonda entrará en una órbita lunar de 100 km de altura y que, de momento, esta es la única sonda lanzada por SpaceX a nuestro satélite. La estrella de la competencia estas últimas semanas ha sido, sin duda, el cohete superpesado SLS de la NASA. Como explicamos en el anterior vídeo de noticias, la NASA había fijado la fecha del 29 de agosto a las 14:33 UTC para el lanzamiento de la misión Artemisa 1 a la Luna. Sin embargo, durante las últimas horas de la cuenta atrás, la cosa empezó a torcerse de forma preocupante. Primero, una pequeña fuga de hidrógeno demoró la carga de este combustible en el tanque principal del vehículo, aunque este problema pudo ser solucionado por los técnicos a tiempo. Después, una pequeña grieta en el material del sistema de protección térmica en una de las bridas de la etapa central tuvo preocupados a los técnicos hasta que se descartó que pudiera afectar negativamente al lanzamiento. Finalmente, lo que dio al traste definitivamente con el lanzamiento fue que el motor número 3 se negaba a enfriarse como estaba previsto en los minutos previos al lanzamiento. Al parecer, el hidrógeno superenfriado no circulaba correctamente por el RS-25, y a pesar de los esfuerzos de los técnicos, no se pudo dar con la causa ni con la forma de solucionar el problema. Además, la meteorología empeoraba a medida que avanzaba la ventana de lanzamiento, de 2 horas de duración, lo que precipitó la decisión de abortar. Sin embargo, la NASA no daba su brazo a torcer y fijaba el sábado 3 de septiembre como fecha objetivo para realizar un segundo intento de lanzamiento. La verdad es que en el ambiente se respiraba más optimismo si cabe respecto al intento anterior. Sin embargo, el esquivo hidrógeno volvía a hacer de las suyas. Y es que una nueva fuga de este gas, el combustible de esta bestia, en una de las conexiones con el equipamiento de tierra en la base del vehículo, volvió a dar al traste con el esperado lanzamiento.
Ninguno de los tres intentos de solucionar el problema, todos relacionados con forzar de alguna manera el sellado de la junta problemática, dio resultado, y la directora del lanzamiento no tuvo más remedio que cancelarlo. Parecía que este segundo fracaso obligaría a la agencia estadounidense a devolver el vehículo al edificio de integración vertical para reparar el problema y sustituir las baterías del sistema de terminación de vuelo, ya caducadas. Sin embargo, parece que se ha decidido reparar el umbilical de servicio de cola del cohete en la propia plataforma de lanzamiento y pedir una ampliación de la certificación de la batería del sistema de terminación de vuelo, caducada desde el 2 de septiembre. Si todo va bien, poco probable, no nos engañemos, la NASA podría volver a intentar un lanzamiento los días 27 de septiembre o, como fecha alternativa, el 2 de octubre. ¿Vosotros cómo lo veis? Cambiando de tema, después de casi 7 años desde la primera recuperación de una primera etapa y más de 5 años desde la primera reutilización, la competencia sigue sin poder conseguir ninguno de estos dos hitos en un vehículo orbital. En ese sentido, Rocket Lab consiguió hace unos días volver a encender un motor Rutherford recuperado en un lanzamiento anterior de su cohete Electron, en concreto en la misión There and Back Again, el pasado mayo, cuya primera etapa fue pescada del mar en el que se posó suavemente gracias a un paracaídas. Ya que hablamos de la compañía de Peter Beck, dejadme comentaros rápidamente que la sonda Capstone de la NASA, destinada a demostrar la viabilidad de la órbita NRHO, que utilizará la estación Lunar Gateway y lanzada por un cohete Electron de Rocket Lab, ha pasado con éxito por el punto más distante a la Tierra, a más de 1,5 millones de kilómetros. Sin embargo, ha entrado en modo seguro después de la última maniobra de corrección de trayectoria. Esperemos que no sea nada grave. Y ya que hablamos de Rocket Lab, comentar que el pasado 15 de septiembre realizó con éxito su séptimo lanzamiento del año y el número 30 de su historia con la misión The Owl Spreads Its Wings. El objetivo era poner en órbita polar heliosíncrona el satélite de observación japonés Strix-1 de la compañía Synspective Inc. Este satélite, que se lanzó a bordo del cohete de 2 etapas a base de queroseno y oxígeno líquidos Electron, desde el complejo de lanzamientos 1B de la península de Mahia, en Nueva Zelanda, formará parte de una constelación de 30 integrantes equipados con radares de apertura sintética y una resolución de entre 1 y 3 metros y una longitud de barrido de entre 10 y 30 kilómetros. Por otro lado, volviendo al tema de la reutilización, otra de las compañías empeñadas en conseguirlo es la china eSpace, que está inmersa en el desarrollo de su cohete parcialmente reutilizable Hyperbola 2 y que recientemente ha llevado a cabo pruebas del tren de aterrizaje. Los siguientes pasos serían la realización de saltos cada vez a mayor altitud, que culminarían, previsiblemente, con el primer vuelo orbital el año que viene. Hay que decir que este vector de 2 etapas funciona con motores JD1, 9 en la primera etapa y 1 en la segunda. ¿Os suena esa arquitectura? No obstante, funciona a base de metano y oxígeno líquido, la nueva moda en el sector aeroespacial. Otra compañía inmersa en la carrera del Metalox es Relativity Space, con su cohete impreso en 3D Terran 1. Y es que el pasado 23 de agosto consiguieron ejecutar con éxito un encendido estático de 20 segundos de duración de su primer prototipo de vuelo de primera etapa. Por cierto, la arquitectura de este vector consiste, oh sorpresa, en 2 etapas equipadas con 9 y 1 motores Aeon 1 en la primera y segunda etapas respectivamente. Todo un déjà vu, ¿no? Y ya que hablamos de pruebas y de los nuevos actores emergentes del panorama aeroespacial, comentar que Astra ha realizado con éxito un encendido estático del motor que impulsará su nuevo cohete Rocket 4. Recordad que la actual versión, el Rocket 3, no está teniendo mucho éxito, con solo 2 éxitos y 6 fracasos. Así que la compañía está poniendo todas sus esperanzas en esta nueva evolución. También Firefly está a punto de llevar a cabo el segundo intento de lanzamiento de su cohete Alpha, previsto para el próximo 19 de septiembre, poco más de un año después del primer intento que terminó en una espectacular explosión. Veremos si a la segunda va la vencida. Y para acabar el repaso a los recién llegados al mundillo aeroespacial, hay que hablar de nuevo de la compañía española PLD Space, que ha conseguido realizar por fin un encendido estático completo de su unidad de pruebas de certificación del Miura 1 en configuración de lanzamiento. Con esto, el cohete ya está listo para trasladarse a las instalaciones del Arenosillo, en Huelva, en preparación para su lanzamiento, el primero de la compañía que podría ser antes de que finalice el año. Ya hablando de los gigantes de este mundillo, China mantiene el pulso a SpaceX en un bonito duelo por ver quién es capaz de llevar a cabo un mayor número de misiones orbitales en el año 2022. El gigante asiático ha efectuado 6 nuevos lanzamientos desde el último vídeo de noticias, sumando 7 en el mes de agosto, algo que no ha conseguido SpaceX hasta el momento, es decir, realizar 7 misiones en un mismo mes natural, 4 en lo que llevamos de septiembre y 38 en el cómputo global del año. El primero, efectuado con éxito el 23 de agosto, desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, en la provincia de Sichuan, al sudoeste del país, puso en una órbita baja de 29 grados de inclinación y unos 590 kilómetros de altura los satélites de investigación Chuanjing 16 A y B. Estos instrumentos, desarrollados por la Academia de Ciencias China, CAS, fueron lanzados a bordo de un cohete de 4 etapas, las 3 primeras de combustible sólido y la cuarta de combustible hipergólico, Kuaizhou 1A, y se usarán para realizar experimentos científicos y ensayos de nuevas tecnologías.
El segundo, lanzado también con éxito al día siguiente desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan, en la provincia norteña de Shanxi, consistió en la puesta en órbita del satélite de observación Beijing 3B, cuyos cometidos serán, entre otros, y gracias a su resolución de 0,5 metros por píxel, el de proporcionar servicios de teledetección en la gestión de recursos terrestres, realizar estudios de recursos agrícolas o monitorizar el medio ambiente. El cohete utilizado fue un CZ-2D, larga marcha 2D en español, de 2 etapas e impulsado por combustibles hipergólicos, que liberó la carga tal como estaba previsto en una órbita heliosíncrona. Curiosamente, China ha anunciado recientemente que quiere rediseñar la arquitectura de este exitoso lanzador para, por un lado, dejar de usar los tóxicos combustibles hipergólicos y pasarse al queroseno, y por otro, añadirle los sistemas orientados a la reutilización al estilo del Falcon 9. ¿Serán los chinos los segundos en conseguir reutilizar un lanzador orbital? El tercer lanzamiento, realizado el pasado 2 de septiembre desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi, consistió en poner en órbita el segundo satélite espía del tipo Yaogan 33, del que poco se sabe más allá de que se situó en una órbita casi circular, heliosíncrona, de unos 680 kilómetros de altura. El encargado de transportar la carga fue un cohete larga marcha 4C, CZ-4C, de 3 etapas a base de combustibles hipergólicos. Los dos siguientes lanzamientos de China se llevaron a cabo el día 6 de septiembre con solo 2 horas de diferencia entre ellos, en concreto 1 hora y 55 minutos, algo que tampoco SpaceX ha conseguido nunca. El primero, efectuado desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, a bordo de un cohete Kuaizhou 1A de 4 etapas, 3 de combustible sólido y una superior de combustible líquido, puso en órbita 2 satélites de comunicaciones Fentispace 1, de unos 100 kilos de peso cada uno. El segundo se produjo desde Xichang y se pusieron en una órbita de 35 grados de inclinación y 500 kilómetros de altura 3 satélites Yaogan de características desconocidas. El encargado de transportar la carga fue el cohete de 2 etapas a base de combustibles hipergólicos Changzheng 2D, larga marcha 2D, que puede poner en órbita baja hasta 3.500 kilos de peso. Por último, el 13 de septiembre, China lanzó desde el complejo de lanzamientos 201 del centro de lanzamiento de satélites de Wenchang, en la isla de Hainan, el satélite militar de comunicaciones ChinaSat 1E o Zhongxing 1. Este satélite, con una vida útil de unos 11 años y una masa de unos 5.320 kilos, es capaz de transmitir en banda C y en UHF, operando desde una órbita geoestacionaria. El cohete utilizado fue el potente Changzheng 7A, larga marcha 7A, un vector de 3 etapas con el que también se lanzan, por ejemplo, los cargueros Tianzhou a la Estación Espacial China. La primera etapa integra 4 impulsores laterales a base, igual que el núcleo central, y la segunda etapa de queroseno y oxígeno líquidos. La tercera etapa, por el contrario, se alimenta de hidrógeno y oxígeno líquidos, lo que otorga a este lanzador unas capacidades parecidas al Atlas 5, el Ariane 6 o el mismísimo Falcon 9. También Europa ha vuelto a la carga con su tercer lanzamiento del año, todos con éxito hasta el momento. En esta ocasión se lanzó a órbita de transferencia geoestacionaria el satélite de comunicaciones Eutelsat Connect VHTS, de unos nada despreciables 6.400 kilos de peso y 8,8 metros de longitud. El vector utilizado fue el potente Ariane 5 EK+, consistente en 2 impulsores laterales de combustible sólido P241, una etapa central criogénica H173 a base de hidrógeno y oxígeno líquidos y una etapa superior ESC-A también de hidrógeno y oxígeno líquidos. Por supuesto, el lanzamiento se produjo desde el Centro Espacial de la Guayana Francesa, en Kourou, y la misión duró casi 29 minutos, momento en el que se liberó con éxito la apreciada carga a casi 4.000 kilómetros de altura. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado y que disfrutes las otras 2 partes del vídeo de noticias. El saludo a los SpaceX Stormers lo dejo para la tercera parte. Así que aquí me despido por el momento. Un saludo a todos y... ¡adiós!